Pretendemos recorrer todo el límite geográfico del estado de Aguascalientes. Al término de esta curva, precisamente se encontraría el límite. Y va cerrando en forma de cuchilla hacia allá, hacia las vías. Por aquí andábamos algunos meses atrás, por donde pasaban los peregrinos. Pero ahora pues, la idea es acercarnos hacia las vías del tren. Ya estamos prácticamente sobre los famosos caminos de hierro. Pues ahora nomás es cuestión de ubicar por dónde subimos, ¿no? Aquí es donde ya está más resbaladizo el asunto. No pude. ¿No pudiste? No, pero ahí voy. Subimos a este punto y aquí nos encontramos ya en lo que es las vías del ferrocarril. De manera paralela también la línea divisoria sigue de alguna forma las vías del tren. El lindero sube al Cerro de los Gallos. Hay que acercarnos a las faldas del cerro. Para ello pues tenemos que buscar gente que pueda darnos acceso. Si todo va bien, pues ya estaremos muy cerca del Cerro de los Gallos por este lado. Después de llegar a las vías férreas, el siguiente destino sería el Cerro de los Gallos, ya que según la imagen de satélite, indica que el lindero cruza el cerro en dirección al oriente. El recorrido se complicaría en este punto de límite geográfico por la topografía del lugar. Además nos dimos cuenta que transitar hacia el cerro implicaría ahora atravesar propiedad privada. No tardaríamos mucho en encontrar quién nos diera acceso al cerro. Pedro Martínez y David Hernández no solo nos permitieron recorrer la propiedad, sino que además se mostraron complacidos con la idea de mostrarnos el lindero. Estamos siguiendo el camino de terracería ya de la propiedad de don Pedro, del ingeniero don Pedro Martínez. Vamos sobre este camino que nos va a acercar bastante a las faldas del cerro. El equipo de producción se conformó con los camarógrafos Juan Carlos Calvario y mi tocayo Arturo Lozoya, además de la siempre dispuesta colaboración de David Ávila. No, este tipo de tomas así son suicidas con el Arturo manejando, ¿no? Sí. Ya no lo veo, sí vamos bien. Ahora sigue el camino. A ver. Dejar aquí los carros abajo de la sombra y nos vamos con la camioneta a la parte de acá. Sí, como guste. Mira, fueran Volkswagen, como quiera. Le está dando toda la razón aquí a mi estimado con los Volkswagen. Es un enamorado Sí. de los Volkswagen. No, yo para... Entonces un bochito sí pasa. Sí, sí, hasta nadan. Hay derecho sobre la base, sobre la pilastra. Hay derecho, mira. Abajo la sombra, métanse, porque ahorita va a recorrer el sol. ¿Traen bota viborera? Pues más o menos, sí. Sí. Aquí hay cascabel, mucha cascabel ya. En el Solamente cerca de lo... ya más a mediodía. Lo que es Sí, ¿no? la piedra. Sí, los cercos de piedra son nidos de víbora. Cerca de los cercos, para decir. Son cercos muy amplios, muy antiguos también, pero son nidos de víboras. Ah, no, Entonces ahí hay que caminar con mucho cuidado, un poquito retirados los cercos, porque Salen. anidan ¿Sí hay sobre las mucho piedras. cascabel aquí? Aquí en el cerro sí hay más cascabel. Ahorita todavía es hora que no sale. En el, más. en el solecito. Subiendo el calor, hay que andar con cuidado. Muy bien. Y luego se camuflajean muy bien las víboras. Conforme andas en los terrenos, son del color del terreno. No los ves hasta que ya los pisaste. Cuidado. Ahorita no es muy problemático. Más tarde, nomás empieza a llover y todo sí. No, muy pendiente. Lloviendo, empezando a llover, haz de cuenta que las sacas de las madrigueras. Ahorita todavía pueden salir, a lo mejor una que otra por Cuando hambre, es muy pero- peligrosa la víbora es
fines de agosto y septiembre. Cuando se pone Ando en celo la víbora y encuentras grupos de víboras. Encuentras grupos. Encuentras grupos de machos y hembras. Mira, vamos a ir al lindero del estado, pero en la parte baja, o sea, donde está transitable, ¿sí? Ahorita te voy a mostrar unos planos, te voy a decir más o menos en qué parte estamos. Muy bien. Pero aquí abajo se pone un poquito difícil para los carros, entonces está medio rocoso, medio difícil. Y en la camioneta no tenemos ningún problema, vamos y venimos. Y luego de aquí nos movemos otra vez, nos podemos mover con los carros unos kilómetros más adelante, los volvemos a dejar ahí, si se ve difícil, porque también está medio pesadito, y nos volvemos a brincar la camioneta. Perfecto. ¿Sale? ¿Podremos entrar hasta allá con la camioneta? ¿Por el bordo seco? Creo que sí, ¿verdad? Para caminar lo menos, porque lo pesado va a ser en el cerro, aquí como quiera. Hechas las recomendaciones de rigor, nos alistamos para partir al primer punto del lindero. En palabras del arquitecto David, el de más fácil acceso para llegar. Vámonos, pues. Durante el trayecto nos contó acerca de su labor como ganadero, herencia de su padre, y que junto con don Pedro al hacerse cargo del rancho a finales de los 80s, siguen realizando con entusiasmo. Decidimos meter criaderos, vamos teniendo nuestros propios becerros, compramos nuestras vaquillas, nuestros sementales. Don Pedro, por su parte, nos aclara un dato muy interesante sobre el nombre con el que conocemos al Cerro de los Gallos. El nombre verdadero es Cerro de los Gallos. De los Gallos. Gallo, porque había familias que se apellidaban Gallo y eran predios de ellos. Generalmente los nombres tienen un porqué, ¿verdad? Ajá. Lo que pasa es que siempre se nombró, en vez de los Gallos, los Gallos. Y así, hasta la fecha se ha quedado. Seguimos avanzando. De pronto recordé un hecho histórico suscitado en estas tierras. Hace casi 100 años, fuerzas obregonistas se enfrentaron con las huestes de Pancho Villa que venían huyendo de Celaya, Guanajuato. Y aquí, precisamente aquí, digamos que se desintegra pues la División del Norte. Sí, después de la feria que les pararon allá en Celaya, ¿no? Exacto. Y aquí pues se atrinchera Villa y es algo que nunca había hecho. Un suceso de tal relevancia no podíamos dejarlo pasar. Fue así que con motivo de la conmemoración del centenario de la Revolución Mexicana, la serie Historias No Contadas dedicó unos capítulos a los sucesos que se conocieron a la postre como las batallas de Celaya, un corredor geográfico donde se desarrollaron una serie de combates en los que las tropas de Villa fueron diezmadas y replegadas hacia el norte por las fuerzas de Álvaro Obregón. A través de aquella recordada serie, conocimos la historia de los pueblos involucrados en la conflagración, hasta su trágico desenlace, donde la llamada Invencible División del Norte fue desintegrada a las faldas del Cerro de los Gallos. Por ahí de marzo de 1915, ya después de tomar la Ciudad de México, Zapata va a su querido Anenecuilco y Morelos, Villa se va a sus tierras del norte y Carranza y Obregón pues van a buscar acabar con esas facciones populares. Y entonces se da el choque en Celaya, esa batalla tremenda. Obregón resiste, tiene la proeza de resistir en un primer momento, hace que Villa se repliegue hasta León después de aquel tremendo percance en el cual Obregón pues pierde el brazo derecho. Aún y con eso, Obregón decide acabarlo y es aquí en este valle donde finalmente se termina. Es. Por consejos de Felipe Ángeles, Francisco Villa construye unas trincheras que van desde el Cerro de los Gallos, que está atrás del Cerro de San Bartolo, hasta la ciudad de Aguascalientes. Aquí en estas partes Villa, en lugar de arremeter, un poco asustado por lo que había sucedido en Celaya, aquí hace trincheras. Cosa que en su vida Pancho había hecho. Trincheras. Hablan de un extranjero italiano que de Aguascalientes va a Encarnación de Díaz y le comenta a Obregón que Pancho Villa tiene una trinchera construida del Cerro de los Gallos hasta la ciudad. Dice las crónicas que Obregón le da risa, esboza una sonrisa y dice, qué Pancho tan tarugo, aunque dijo más feo. Villa estaba seguro que iba a ser en Peñuelas la batalla. Y entonces Obregón decide flanquear el Cerro de los Gallos y penetrar por este lado. Obregón lo que hace es un medio círculo y entonces prácticamente rodea. Que Villa comienza a desalojar sus trincheras, que ya no les sirven de nada porque el ejército de operaciones viene por este rumbo. El terreno se hizo cada vez más accidentado. A unos metros de un bordo a punto de secarse, el camino simplemente desapareció. Mira, aquí bajamos por ese bordo seco, sube el camino y a unos
Pero ya casi no hay camino. Aquí caminando, ¿verdad? Aquí estamos como a 500 metros ya del lindero, ¿eh? Un poquito Vamos menos. caminando, no hay problema. Alistamos el equipo de audio. Ahora sí no me la va a creer mi hija. Que va a salir en la tele. Como Alex Lora. Solo unos cuantos ajustes más y estábamos listos para la charla. ¿Qué es lo que vemos aquí? Mira, es una fotografía aérea de la parte sur del estado, lo que es la colindancia. Aquí está la 45 Sur, aquí se ve la vía del ferrocarril. Se ve aquí por donde entramos nosotros. Aquí ingresamos, este es el punto por donde ingresamos, aquí nos vimos. Aquí estamos, este es el crucero de la vía con el camino, se fijan, por aquí ingresamos. Este es el ingreso a la propiedad de nosotros. Donde dejamos los vehículos. Aquí están los vehículos de ustedes. Bajamos por este camino que está aquí marcado. Y este bordo que se ve ahorita, aquí en la fotografía se ve que tenía agua, es este que tenemos aquí a un lado. ¿Que dice que nunca se había secado tanto? No, este bordo desde que se compró la propiedad en el 46 ya existía, aprovechando un año seco que hubo, no recuerdo el año. 96, Hicimos 2006. 2006, fue un año malo también que tuvimos sequía. Aprovechamos para limpiar, el bordo nunca se había limpiado, sacamos en la parte más profunda, fácil, había unos 4 o 5 metros de asolve. Estamos parados exactamente, si se fijan, estamos parados abajo de las líneas de Comisión Federal, estamos en este punto ahorita. El lindero sur se ve clarísimo en esta fotografía, cómo corre hacia el oriente, aquí se ve muy claramente cuál es el lindero. Es una línea recta. En este punto es una línea recta. Más arriba, en la zona del cerro, hay unos quiebres que es donde están las pilastras o mojoneras, que vamos a verlas más adelante, ahorita sí llegamos. Este tipo de construcciones, ¿de qué año datarán? Estamos hablando de muchísimos años atrás. Todo se manejaba por cercos de piedra. Ahorita únicamente hay cerco de piedra como a 1 kilómetro aquí de distancia. Todo lo demás es alambre. Pero en la parte alta es todo cerca doble de piedra. Linderos que es increíble la mano de obra que se ha de haber utilizado en tiempos de las haciendas para hacerlas, porque acarrear a lomo limpio de personas es complicado. Para hacer un cerco teniendo la piedra a un lado es difícil. Imagínate para transportarla por todo lo que es un cerro. Hay personas muy antiguas aquí, hay una persona, don Román Villalobos, acaba de cumplir 100 años y él platica que desde chico ya estaban los cercos hechos. Estamos hablando, no sé, de 150, 200 años. Tal vez de cuando Aguascalientes se separa de Zacatecas y se empieza a delimitar geográficamente y que quede definido. Que sea esa la razón. Son cercos bastante elaborados y de muchísimos años. Entonces ahorita estamos ubicados nosotros a escasos 300, 500 metros. No más de 300-400 metros. Del cerco del límite sur propiamente. Ahorita vamos a ir para allá para que lo vean. No existe piedra, como dice Pedro. De hecho es un vallado lo que hicieron en lugar de la piedra. Me imagino que se la han de haber llevado, no sé. Otros usos que le dan. Otros usos. Para no perder el límite se genera una zanja o vallado que le llaman. Y es lo que vamos a ver ahorita. Más adelante, en la parte alta, sí vamos a ver los cercos. En este punto es una recta, claramente se ve. En el cruce de la carretera 45, lo que es la vía del ferrocarril, y hacia el Cerro de los Gallos. No, pues hacia donde nos quieran guiar para... Vámonos acá hacia el sur. Ok, perfecto. Caminamos con rumbo al límite entre estados, nuestros anfitriones nos comentaron acerca de lo difícil que se torna para ellos los días de Semana Santa. Esto debido a la cantidad de gente que suele visitar el Cerro de los Gallos, muchas veces sin ninguna precaución. Son meses muy secos y la gente no sabe lo que es un cerillo, man. O sea, no valora a veces que con un cerillo te puede hacer un desorden aquí. ¿Muchos incendios? ¿Todos también por lo mismo? Sí nos ha pasado aquí hace como unos 15 años, un poco más.
están las huellas del venado. Y son recientes, ¿no, Pedro? Esta es una huella de venado. Esta es una huella de venado, esta es una huella Sí se alcanza a ver así como las Sí. pezuñitas. ¿Qué cantidad de venados hay aquí en esta área? Mira, de ahora que ya nos estamos cuidando, protegiendo, aquí corremos cazadores que entran por acá, por Jalisco, por muchísimos lados. Sobre todo por Jalisco. Sobre todo por Jalisco entra mucha gente. Sí, sí se ve un poco más. ¿Qué población? Pues es difícil estimarla, Pedro, tú te das un poco más de idea. No, porque son, te digo, los hemos visto hasta cerca de la carretera, en el área de los cerros. Todos traen mezclilla, ¿verdad? Sí. Porque por algo le dicen garruños a las plantas estas. Hacen pedazos los pantalones. El Cerro de los Gallos le pertenece a Aguascalientes solamente en un 20%, ¿será? Yo creo que anda como 50-50, más o Sí. menos. O quizá un poquito más a Jalisco, ¿eh? Los dos picos de acá del lado, el de las Torres y el central, están en Aguascalientes. Ahí ves el lindero, sobre la loma esta bajita, la intermedia, hay un lindero del lado derecho que se ve. Ese es el cerco que hay. ¿Sí la ven ustedes o no la ven? Yo no la veo. Mira, haz de cuenta que este es el cerrito este abajo, está por este lado. Es un lienzo de piedra. Es un lienzo de piedra, se ve la piedra. línea, se ve la línea. Pues en la parte baja. Así es. Está al borde de la derecha, ese es Jalisco. Donde baja, hay una línea que se alcanza a ver, que va subiendo. ¿Sí la ves? Los caminos de Jaralillo entran hasta aquel límite con nosotros. Yo tengo parientes ahí en Jaralillo, en las pilas. Ah, pues ¿Tienes parientes? Sí, Entonces eres Santos. soy santo. Ah, no, Sí. es que todo ese rumbo. Ah, entonces ya estamos. Digo de apellido Santos, Santos no sabemos. Sobrino de Amando, de Santo. Don Amando. Don Amando aquí es muy vecino de nosotros, Misael. Fue una grata sorpresa enterarme que las tierras de nuestros acompañantes colindaban con las de un pariente mío. Más adelante relataremos esa historia. Por lo pronto, llegamos al vallado, que marca el límite entre estados. Mira, este es el famoso vallado que ya está todo formado. Esta es una zanja ya. Este es el lindero sur. Esto es lo que nos mostró en el mapa. Esta es una parte de lo que vimos en la fotografía aérea, exactamente. Anteriormente esta zanja estaba mucho más profunda, con el paso del tiempo se han ido tapando. Esta es una simple zanja que sustituyó lo que era el cerco de piedra. Por alguna razón el cerco de piedra desapareció, no sabemos en qué fechas, y entonces generan una zanja que le llaman vallado, pero tenía una profundidad mucho mayor que la que está ahorita. Ahorita realmente ya no tiene ni la mitad de la profundidad. Un metro hacia Ya, abajo. Así es. más bien hacia este lado, el vallado. Todo esto se tapó con piedra aquí de los barbechos. No sé si A ver. quisieras brincar para que vieras nos la brincamos. línea. La línea recta. Mira, quiero que pises este y luego pises este otro. Son los más macizos. Don Pedro, pues esto es prácticamente el lindero que nos está comentando. Así es, mira, si tú estás viendo la 45 Sur, donde están pasando todos los vehículos, es donde termina el lindero, pero continúa. O sea, en la aquí línea. estamos en Jalisco Aquí estamos en Jalisco. y los compañeros, Juan Carlos Calvario, el arquitecto y David están en Aguascalientes. Así estamos. Así estamos. Si ves, pasando 45 Sur, cómo sigue en línea recta. Ese camino va hasta San Isidro. Algo amarillo ahí se ve. El ¿Qué camino. es? El camino que va hasta San Isidro en línea recta. Acá, hasta que lleguemos al cerro, También es línea es línea recta. Vamos a llegar hasta una de las mojoneras, donde hay un quiebre hacia el sur, y luego sigue otra vez línea recta. Por Está la más copa del mezquite a un lado del cerro un poco más bajo va el lindero. Es como una línea, ¿verdad? Una Exactamente. Si ¿Es ves, ese quiebre? no, ese quiebre indica una división de propiedad. Esa es la de tu pariente, de tu tío Amando. Y posteriormente sigue terreno de varios propietarios de las pilas de las Jalisco, pilas. Ujú. que No, todos son de Santos. Ahora, Lo que quería era que vieras lo que es el límite en línea recta. Aquí se aprecia muy bien. Acá batallamos un poco por el monte, pero lo puedes apreciar ya en el cerro, cómo va el cerco de piedra. Poco antes del cerro ya comienza el cerco de piedra. Entonces de aquí nos vamos a regresar a la camioneta para Para ir a otro punto. Perfecto.
Por un instante, la referencia de don Pedro Martínez puso en duda nuestro recorrido sobre el límite geográfico. La línea recta a la que hace referencia el ingeniero se encontraría precisamente con el señalamiento de bienvenida o feliz viaje sobre la carretera 45 Sur, punto un tanto alejado de la inspección fitosanitaria que ubicamos para señalar que la trayectoria del lindero pasaba a escasos 50 metros de este centro de control de frutas y animales. No obstante, y al revisar la imagen satelital, nos dimos cuenta de algo interesante. El límite geográfico aquí marcado sigue siendo consistente con el recorrido que venimos realizando. Se puede observar que el lindero en realidad no sigue una recta en este punto, sino que hace varios quiebres, adquiriendo una forma, digamos, semi-rectangular, y que coincide con los sitios que ya hemos visitado. Nosotros pasamos a veces de otra manera, pero como la liebre, por abajo a veces. ¿Cansado? Todavía está calando el solecito. Regresamos por el camino hasta el lugar donde habíamos dejado nuestros vehículos. Como lo acordamos, seguimos a los dueños del rancho a otro sitio dentro de sus tierras, con la intención de recorrer el límite geográfico entre estados, subiendo al Cerro de los Gallos. El cerro, mira, todas las antenas. Ya nos saludó el caballito. Ahí viene. De manera inesperada, alguien decidió acompañarnos. Nada más. ¿A dónde va, Ganado vacuno por todas partes. Una finca relativamente antigua, un guía apodado El Vaquero y un cerro legendario como telón de fondo se convirtieron en el marco ideal que nos auguraban una travesía que sin lugar a dudas nos dejaría sin aliento. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.